Cuando un hombre finalmente decide dar prioridad a una sola mujer, no es por casualidad, no es porque no haya encontrado otra mejor, y mucho menos porque se haya dejado convencer por exigencias, presiones o discursos sobre el compromiso. Lo que lo cambia todo, lo que da un giro radical a la situación, son dos sensaciones emocionales tan profundas que él mismo no puede explicar con claridad, pero tú puedes sentir cuando están ocurriendo. Y lo más curioso es que, en la mayoría de los casos, solo se da cuenta de lo importante que eres para él cuando la situación ya está fuera de control, cuando la presencia de otra persona en tu mundo despierta en él un tipo de miedo diferente, un miedo que no confiesa pero que cambia la forma en que te mira, cómo te habla, cómo empieza a protegerte sin entender por qué. Y hay un momento muy específico, casi invisible, en el que esto comienza. Es cuando algo dentro de él se organiza, como si el caos interno finalmente se transformara en dirección. Es cuando deja de comparar, deja de probar, deja de observar desde los márgenes, y comienza a verte como el centro. No porque tú lo hayas pedido, no porque te lo merecieras, sino porque, de repente, la idea de no tenerte se vuelve insoportable, y ese es el punto que casi ninguna mujer ve venir. Parecía solo un coqueteo, una fase, una posibilidad, hasta que un día él te trata de manera diferente. Empieza a responder más rápido sin darse cuenta. Empieza a molestarse por cosas que antes ni siquiera notaba. Empieza a cambiar pequeños comportamientos, como quien está preparando el terreno para algo más grande, aunque todavía no se atreva a decirlo en voz alta. No se trata de palabras, se trata de sensaciones. Antes de cualquier declaración, antes de cualquier etiqueta, antes de cualquier promesa, existe este cambio silencioso. Empieza a darte prioridad en los detalles, en la forma en que te presta atención, en la forma en que se pone más serio cuando hablas de otro hombre, en la forma en que te escucha de verdad, como si cada cosa que dices abriera un ciclo dentro de él, un ciclo que no quiere dejar sin terminar. Pero este cambio no surge de la nada, surge cuando dos sensaciones muy específicas se apoderan de él, sensaciones que afectan al ego, a la memoria emocional, al instinto de supervivencia afectiva, sensaciones que le hacen mirar a su alrededor y pensar, si no me ocupo de esto ahora, perderé algo que nunca volveré a encontrar. Y aquí es donde realmente comienza la historia, porque estas dos sensaciones solo se despiertan cuando la mujer que él desea deja de intentar convencerlo y comienza a volverse indispensable sin pedir nada a cambio. ¿Alguna vez has estado en esta situación? ¿Alguna vez has sentido que un hombre te gustaba, pero aún mantenía esa distancia emocional que te dejaba en la oscuridad? ¿Alguna vez has notado interés, pero no prioridad? ¿Alguna vez has sentido que él te deseaba, pero aún no se movía por ti? Entonces presta atención, porque hoy te voy a mostrar lo que realmente hace que un hombre te elija por encima de todas las demás, no por lógica, sino por una experiencia interna que lo cambia todo sin previo aviso. Y la verdad es que este proceso no es racional. Los hombres no deciden amar, se transforman, son empujados por sensaciones que los desmontan por dentro, y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser igual. Casi siempre empieza así. Estás involucrada con un hombre que muestra interés, que aparece, que coquetea, que dice cosas que te hacen creer que hay un futuro ahí, pero al mismo tiempo, mantiene una cierta distancia emocional. No desaparece por completo, pero tampoco se entrega. Habla, pero no profundiza. Se acerca, pero siempre con un pie listo para retroceder. Y es en este vaivén, en esta casi relación, donde muchas mujeres comienzan a preguntarse, ¿qué le falta para darme prioridad de verdad? Tú sientes la conexión, él también la siente, pero sigue habiendo una barrera invisible entre vosotros, una especie de freno interno, como si él estuviera tratando de controlar el ritmo, tratando de evitar que las cosas se pongan demasiado serias antes de que esté preparado para admitir que siente algo real. Y entonces, en medio de todo esto, empiezas a percibir señales que te confunden, te busca con intensidad y luego desaparece durante días. Muestra celos, pero dice que no están juntos. Parece involucrado, pero sigue actuando como si fuera libre de elegir. Y aquí es donde muchas mujeres empiezan a equivocarse, y no por culpa suya,
sino porque todo esto es emocionalmente agotador. Entonces, tratando de entender lo que él siente, hacen lo que lo aleja aún más. Empiezan a pedir claridad, estatus, declaraciones, presencia todo el tiempo. Quieren que él diga en voz alta lo que aún no ha entendido ni siquiera para sí mismo. Pero los hombres no funcionan así. Antes de admitir lo que sienten, necesitan sentir que perderte sería insoportable. Necesitan vivir el contraste entre tenerte disponible y darse cuenta de que puedes desaparecer de su vida. Él no te da prioridad cuando sabe que siempre estás ahí. Te da prioridad cuando siente que puedes dejar de estarlo. Y a veces esto ocurre de forma sutil. Un día tardas más en responder. Otro día, sales con tus amigas y él ve una foto tuya sonriendo, guapa, alegre, sin él. O simplemente empiezas a moverte de forma diferente. Empiezas a parecer ocupada. Empiezas a vivir tu vida de nuevo. Y de repente, algo cambia en él. Empieza a sentir esa inquietud silenciosa. Empieza a fijarse en cosas que antes ignoraba. Empieza a observarte con más atención, como si temiera que ese brillo que tienes lo vea alguien que no sea él. Aquí es donde nacen los microgestos masculinos, la mirada más seria cuando hablas de otro hombre. El mensaje enviado a altas horas de la noche sin motivo aparente. Él solo pasaba para saber si estás bien. La invitación repentina. La visita inesperada. No dirá que tiene miedo de perderte, pero intentará asegurarse un espacio en tu vida antes de que alguien ocupe el lugar que él creía que estaba reservado para él. Y la verdad es que los hombres no priorizan por palabras, priorizan por sensaciones. Necesitan sentir que están ante algo raro, algo que no se repite, algo que no se puede sustituir fácilmente. Y cuando esa sensación se despierta, todo cambia. Empieza a organizarse emocionalmente en torno a ti. Empieza a incluirte en planes que antes hacía solo. Empieza a dejar claro que te quiere cerca, no porque esté necesitado, sino porque está decidido. Y ahí es cuando te das cuenta de la diferencia entre un hombre que solo está involucrado y un hombre que está priorizando. La implicación es leve, inconsistente, llena de pausas. La prioridad es continua, estable, activa. La implicación aparece cuando él te desea. La prioridad aparece cuando teme perderte. Pero este proceso solo ocurre cuando algo dentro de él activa estas dos profundas sensaciones emocionales. Y cuando entiendes esto, cambias por completo la forma de tratar a los hombres. Porque a partir de aquí, ya no se trata de estar pidiendo amor, sino de comprender cómo funciona realmente por dentro. Y estas dos sensaciones, las que transforman una conexión en prioridad, solo se despiertan en hombres que perciben que la mujer que tienen delante no está compitiendo por un espacio, sino que es una elección que él necesita mantener cerca antes de que sea demasiado tarde. Ahora tienes que entender el punto clave. Un hombre solo prioriza a una mujer por encima de todas las demás cuando dos sensaciones específicas comienzan a crecer dentro de él. Y la verdad es que ninguna de ellas tiene que ver con el encanto, la belleza o el esfuerzo. Nacen dentro del propio hombre, como una alarma emocional silenciosa. Y cuando esta alarma se activa, deja de actuar como alguien que está a ver qué pasa, y pasa a actuar como alguien que no quiere, bajo ningún concepto, correr el riesgo de perder lo que ha encontrado. La primera sensación es la seguridad emocional, algo poco común. Mucha gente confunde seguridad con previsibilidad, pero no es eso. La seguridad emocional no significa que seas una mujer que nunca se enfrenta, nunca expresa lo que siente, nunca causa incomodidad. La seguridad emocional es lo contrario. Es que él te mire y sienta que puede ser él mismo sin ser castigado, sin tener que fingir, sin tener que disimular, sin tener que ponerse máscaras. Cuando un hombre siente que puede ser imperfecto, vulnerable, confuso, y aún así ser visto con respeto por una mujer, comienza a ver a esa mujer como el lugar donde finalmente puede descansar. Y el descanso emocional, para un hombre, vale más que cualquier pasión explosiva. Puede desear varias. Solo prioriza una, la que hace que el mundo dentro de él finalmente respire. Pero hay que decir un detalle importante. Esa seguridad no se da cuando lo pones por encima de todo. Se da cuando te pones a ti en primer lugar. Cuando él se da cuenta de que eres equilibrada, íntegra,
que tienes una vida, que te valoras y no te abandonas por él. Eso enciende en él un respeto involuntario. Siente que tiene que estar a la altura, no porque tú lo exijas, sino porque tu valor silencioso pide reciprocidad. Y eso activa un instinto masculino profundo. No puedo perder a una mujer que me hace sentir así. Esa es la primera sensación, pero la segunda es mucho más poderosa. Es la sensación de amenaza emocional, y ese es el punto en el que la mayoría de las mujeres se confunden. No se trata de jugar, provocar celos o intentar manipular, porque cualquier cosa que parezca artificial pierde fuerza. Lo que realmente sacude a un hombre es cuando se da cuenta, de forma natural, de que puedes ser feliz sin él, que tu vida sigue fluyendo, que otros hombres notan tu presencia, tus valores, tu luz, que sabes lo que tienes y no te escondes para no molestar. Cuando él ve que estás brillando sin pedir permiso, nace el miedo más instintivo que un hombre conoce, el miedo a ser sustituido, a dejar de ser relevante, a perder el lugar que creía que tenía asegurado, a tener que lidiar con el peso de saber que la mujer que le gustaba, pero a la que no daba prioridad, ahora puede ser deseada por alguien que le dará exactamente lo que él pospuso. Y algo cambia, porque el hombre que se sentía demasiado seguro, demasiado cómodo, demasiado inmóvil, despierta, y despierta con fuerza. Empieza a pensar antes de tardar en responder. Empieza a observar cada una de tus palabras como si intentara descifrar lo que está pasando. Siente una inquietud que no sabe explicar, y aunque intente disimular, su cuerpo habla, su mirada se vuelve más fija, su voz cambia, su tacto gana en intención. Estas dos sensaciones juntas, seguridad emocional y amenaza emocional, activan en el hombre lo que yo llamo elección instintiva. Deja de relacionarse contigo como una posibilidad y pasa a relacionarse contigo como una prioridad, porque ahora existe contraste, ahora existe riesgo, ahora existe emoción real, y los hombres solo se mueven de verdad cuando sienten. Y lo más curioso es que esto no tiene nada que ver con la manipulación, es solo la naturaleza del deseo masculino. Él necesita sentir seguridad para descansar y amenaza para despertar. Si solo tiene seguridad, se acomoda. Si solo tiene amenaza, huye. Cuando existe equilibrio entre las dos, él decide. Y muchas mujeres solo entienden esto demasiado tarde. Solo se dan cuenta de que lo estaban dando todo antes de ser elegidas, que se estaban explicando en lugar de ser percibidas, que estaban demasiado disponibles, opinando demasiado, insistiendo demasiado, y siendo priorizadas demasiado poco. Y por eso siempre digo, hay una gran diferencia entre ser querida y ser una prioridad. La primera hace que él te quiera, la segunda hace que él tema perderte. Y hay un detalle aquí que pocas mujeres conocen, y que marca toda la diferencia. Estas dos sensaciones pueden despertarse de forma natural, sin juegos, sin estrategias artificiales, pero eso requiere conciencia emocional, postura, magnetismo femenino, y sé que eso no es algo que nos enseñen, ni en la escuela, ni en casa, ni en las relaciones. Es algo que muchas mujeres solo entienden después de leer una guía que revela cómo activar su energía magnética de una forma que ningún hombre puede ignorar, y que transforma por completo la forma en que él actúa cuando se da cuenta de que puede estar ante la mujer adecuada, porque cuando un hombre siente estas dos sensaciones, cambia, empieza a hacer planes, empieza a involucrarse, empieza a querer ser mejor, empieza a protegerte, aunque nunca lo diga en voz alta. Se convierte en un guardián silencioso, y ahí es cuando ves, su amor no está en las palabras, está en las prioridades. Ahora, tengo que ser completamente honesto contigo, de una manera que la mayoría de los hombres no se atreven a admitir. Cuando estas dos sensaciones no se despiertan, puede que le gustes, que te desee, que te admire, y aún así, te deje marchar, no porque no sienta nada, sino porque no ha sentido lo suficiente como para darte prioridad. Y eso es devastador para una mujer porque siente que lo ha dado todo, que ha apostado, que ha estado presente, que ha sido leal, que se ha entregado, y aún así, no ha sido elegida. Lo que muchas mujeres no se dan cuenta es que, si él no siente que puede perderte, inconscientemente cree que siempre estarás ahí,
Y cuando un hombre siente que tiene tiempo, lo pospone, lo rechaza, lo deja para más tarde, te mantiene en un lugar cómodo, pero nunca definitivo. Te conviertes en la mujer con la que tiene conexión, pero nunca en la mujer cuya presencia se trata como urgente. Y esa zona gris es una de las mayores causas del sufrimiento emocional femenino, porque no recibes lo peor de él, recibes casi todo, recibes atención, pero no prioridad, mensajes, pero no presencia, promesas vagas, pero nunca acciones consistentes. Te trata como algo importante, pero solo cuando no requiere esfuerzo. Y mientras tanto, tu mente se desgasta tratando de interpretar migajas como señales. Pero hay algo aún más difícil. Cuando él se da cuenta de que siempre estás disponible, entra en modo descanso. Y los hombres que están demasiado descansados se convierten en hombres ausentes. Empiezan a hablar menos, a planificar menos, a demostrar menos, porque nada en ellos está siendo provocado para crecer. Pero la historia cambia por completo cuando accidentalmente despiertas lo contrario, cuando él se da cuenta de que no vives en función de él, que tu vida existe, que tienes tu propio brillo, que otros hombres lo notan, o peor aún, que otro hombre te está ofreciendo lo que él está posponiendo. En ese momento, la máscara de tranquilidad cae, y el hombre que parecía seguro se vuelve inquieto, porque ahora hay algo en juego, ahora tiene algo que perder. Y aquí es donde nace la urgencia. Si no siente urgencia, no se mueve, pero cuando siente que puede perderte, todo dentro de él cambia de frecuencia. Pero hay un detalle crucial. Esto solo funciona cuando tu energía no es de provocación, sino de libertad. No se trata de publicar fotos para ponerlo celoso. No se trata de ignorarlo para castigarlo. No se trata de desaparecer para jugar. Los hombres perciben las intenciones. Y cuando la intención es estratégica, se protegen. Pero cuando la intención es real, cuando realmente estás viviendo tu vida, realmente estás centrada en ti misma, realmente estás dejando la puerta abierta a lo mejor, la sensación que tiene él no es, ella está intentando manipularme, es, ella puede escapar de mí. Y esa es la sensación más transformadora para un hombre que aún no se ha decidido. El miedo a que sea demasiado tarde. Si no siente eso, pospondrá la decisión, te dejará esperando, dejará todo a medias, seguirá diciendo que no quiere complicar las cosas, que no está listo ahora, que no es el momento ideal, y al final, habrás pasado meses o años al lado de alguien que te estaba reteniendo, pero nunca eligiendo. Y por eso hablo con tanta urgencia, porque toda mujer merece estar con un hombre que sepa que quiere estar con ella. No con alguien que deje que la vida decida por él. No con alguien que solo valora lo que tiene cuando lo pierde. La diferencia entre ser deseada y ser priorizada está precisamente en esas dos sensaciones. Y o bien despiertas eso, o él simplemente sigue con su vida creyendo que te tendrá para siempre, hasta que sea demasiado tarde. Y lo peor, solo se dará cuenta de lo que ha perdido cuando tú ya estés en otro lugar emocional. Por eso tanta gente vuelve después de meses diciendo, no sabía lo que tenía entre manos. Pero entonces ya no importa, porque tú no existes para servir de lección de vida a nadie. Si ignoras estas señales, pierdes tiempo, pierdes energía, pierdes tu autoestima, pierdes el brillo en los ojos, pierdes la conexión contigo misma. Pero si entiendes cómo funciona un hombre por dentro, y empiezas a construir esa dinámica de seguridad plus amenaza emocional de forma auténtica, nunca más volverás a ser una opción. Te conviertes en una elección, no porque hayas suplicado, sino porque te has vuelto imposible de reemplazar. Al final, todo se reduce a una cosa simple pero profunda. Un hombre solo prioriza lo que teme perder y solo permanece donde siente paz emocional. Si una mujer solo le despierta comodidad, él agradece, pero no se mueve. Si ella solo le despierta deseo, él se acerca, pero no se compromete. Pero cuando ella despierta esas dos sensaciones al mismo tiempo, el miedo silencioso a perderla y la comodidad emocional de estar con ella, él deja de ponerla a prueba y comienza a protegerla. Y tal vez nunca hayas escuchado esto con tanta claridad antes, así que necesito decirte, no hay nada malo en ti. A menudo, el problema no está en lo que sientes, está en cómo lo expresas. Te han condicionado a creer que el amor se conquista con esfuerzo,
con disponibilidad total, con entrega incondicional, pero la verdad es que la fuerza femenina nunca ha estado en ofrecerse en exceso. La fuerza femenina siempre ha estado en ser un universo entero, al que él debe merecer entrar. El hombre adecuado no se asusta con tu luz, se asusta con la idea de no ser el elegido por ella. Y cuando este proceso ocurre dentro de él, el cambio es visible. Ya no desaparece, se acerca, ya no duda, decide, no te pone en segundo plano, te presenta a su mundo. Te da prioridad no porque esté deslumbrado, sino porque ha comprendido que tu presencia mejora su vida, y todo lo que mejora la vida de un hombre, él lo protege. Ahora tienes dos opciones: seguir esperando a que los hombres cambien por sí mismos, o aprender a despertar en ellos lo que realmente los transforma. Una mujer que entiende esta diferencia nunca más pierde el tiempo con relaciones tibias, ambiguas y pendientes de la esperanza. Se convierte en el tipo de mujer que un hombre elige con urgencia, con claridad y con orgullo. Y si realmente deseas despertar tu lado más magnético y comprender cómo funciona la atracción desde la perspectiva masculina, te recomiendo una guía llamada La Guía de la Mujer Magnética. 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. En ella, comprenderás de forma sencilla, directa y profunda cómo activar en el hombre exactamente esas dos sensaciones, sin manipulación, sin juegos y sin renunciar a tu esencia. El enlace está en la descripción y también en el primer comentario fijado. Prepárate, porque cuando cambias tu energía, los hombres cambian de actitud. Sé que puede haber dolido en algunos momentos, pero ese dolor también es un portal. No naciste para ser medio amada, ni para ser casi una prioridad, ni para ser un plan B mientras él decide lo que siente. Naciste para ser elegida por completo. Y cuando te posicionas como una mujer que se conoce, que se valora, que no negocia su paz, el amor deja de ser una batalla y se convierte en reconocimiento. Y el hombre adecuado, aquel que siente las dos sensaciones que realmente importan, no te pedirá que seas menos de lo que eres. Hará todo lo posible por estar a la altura. Ahora respira hondo. Lo que venga después depende de lo que hagas con lo que acabas de aprender.